Bueno, ahí estuve chusmeando un poquito qué fue lo que hicimos la clase la vez pasada que dimos esto. No me encanta esta forma, pero me parece que puede ser algo un poco veloz. Primero, como todo lo anterior, en este caso a mí no me interesa, o sea, la verdad, ninguno de estos objetos me interesa tenerlos. Uno puede escribirlo de una manera, si vamos un poquito a lo más sencillo, podemos apretar esta escobita de acá, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a borrar todo, ¿no? Entonces nos pregunta, ¿estás seguro que los querés borrar? Decimos que sí, listo, ya está, borrarlos todos. No nos quedó nada en el ambiente, no está vacío. Todos los paquetes que ya cargamos siguen cargados, ¿ok? Ojo al piojo con eso. Pero todos los objetos ya está desapareciendo. Si yo ahora llamo a ese objeto que hace un rato habíamos definido y se llamaba matriz, va a decir, che, objeto matriz, no he encontrado. O sea, eso de ahí no sé qué es, ¿ok? Porque ya lo borramos. Em, Voy a usar un paquete que es para practicar. Un paquete que se llama eh, datos de autos, ¿sí? No sé cómo llamarlo si no. Y bueno, y esto contiene algunas bases de datos y, digamos, quizás lo ideal sería traernos un CSV o algo así y usar datos como usar toda la importación, pero creo que de acá, al menos para esto que es el primer contacto, está buenísimo ya en 2 líneas tener una base de datos que funciona al toque, no nos preocupamos por temas de directorio ni nada. Entonces, permítanme hacer un pequeño esfuerzo y casi como que mágicamente acabamos de traer datos, ¿ok? Em, es simplemente un recurso que voy a usar para una clase. Uno en general no va, o sea, uno no va a trabajar con estas bases en general. Entonces, ¿qué pasa? Claro, esto de arrestos existe gracias a que cargamos este paquete, ¿no? Ahora, yo eso no lo tengo guardado en ningún objeto, entonces lo que puedo hacer es guardármelo en el objeto datos, ¿ok? Entonces, si guardamos a esos datos de arrestos en un objeto llamado datos, fíjense que lo que me dice es que datos es, bueno, me dice data.fr, a ver si, me dice data.frame, ¿ok? Dataframe es un objeto, un tipo de objeto que si no me equivoco es como innovación de R directamente y es súper potente, ¿ok? ¿Qué es un data frame? Bueno, es básicamente una tabla que tiene datos, ¿sí? Yo tengo una función que se llama view en R, que eso me permite ver el objeto que sea que yo quiera, me lo abre en una nueva pestaña, ¿no? Acá, fíjense, la pestaña esta que se llama datos. ¿Y qué me dice? Bueno, si esa persona fue liberada, o sea, estos son datos de arrestos, ¿no? Y me dice si una persona fue liberada, contiene sí y no, el color de esa persona, el año de ese arresto, la edad de esa persona, el sexo de esa persona, si tenía empleo o no, si era ciudadano o no, y checks, la verdad, no recuerdo en este momento qué era. Entonces, tenemos esto, ¿no? Tenemos un montón de datos para personas, ¿no? Hombres, mujeres, han identificado una columna que no sé bien. em, bueno, no importa. Tenemos todos esos datos. ¿Qué cositas podemos ver de un data frame, ¿no? Simplemente a modo de motivación. Bueno, podemos ver la cantidad de filas que tiene, ¿no? N-row, no número de filas. Row es filas en inglés. 5226 filas. N-col es el número de columnas, ¿no? 8 columnas. Fíjense que esto igual ya me lo tiraba acá en el ambiente, ¿no? Me decía, tenés 5226 observaciones de 8 variables, ¿ok? Las 8 variables serían las columnas. Y bueno, imagínense que simplemente nos interesa ver la edad de la gente, ¿no? O sea, a ver, queremos hacer un pequeño análisis sobre la edad de las personas que son arrestadas. Bueno, y estas cosas ya las vimos, ¿no? O sea, en estadística descriptiva, en la primera unidad de la materia. ¿Qué hacen? Me pasan un montón de datos y yo tengo que encontrar la forma de resumírtelos, ¿sí? Em, bien, entonces, ¿cómo puedo acceder a la edad? Bueno, un método que a mí me encanta de los data frames es que uno escribe nombre de un data frame, signo de pesos, nombre de la columna que le interesa, ¿no? Entonces, acá ese data frame lo guardamos en esto de acá que se llama datos, ¿no? Vamos a separar un poquito para que esté un poquito más coqueto, ¿no? Este datos es lo que contiene todo eso. Y si yo digo pesitos h, lo que va a hacer es me va a dar solamente los valores de esa columna, ¿no? Que estos que tenemos acá abajo son los valores de la columna h. Eh, Fíjense que acá nos dice que alcanza un máximo, ¿no? Que omitió una cierta cantidad de entradas, ¿no? O sea, en total esto tiene 5226 filas. Si le pedimos que nos imprima todo, esto va a estar un montonazo imprimiendo esos valores, no tendría demasiado sentido tampoco. Solamente nos imprime hasta el milésimo valor.
Otra forma que tenemos es usando corchetes, ¿ok? Si yo uso corchetes, esto es bien de base de R, o sea, voy a escribirlo así separado, así queda bien claro, ¿no? Yo acá podría escribir fila o filas, ¿sí? Y acá columna o varias columnas, ¿ok? Entonces, si yo acá escribía, dame esto así, esto me iba a devolver la primera fila. Si yo escribía esto así, me iba a devolver la primera columna. Si yo escribía así, me iba a devolver el elemento que está en la primera fila y la primera columna. Y aparte, no sé, podría haber puesto 2 puntos hasta la 10ª fila y me va a devolver solamente los primeros 10 valores. ¿Sí? Cosas con las cuales uno puede jugar. De momento, o sea, lo único que quiero que les quede claro de acá es, bueno, o sea, pueden acceder con un signo de pesos o con un corchete. ¿Sí? Entonces, me voy a guardar los datos de la edad en un objeto llamado edad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hacíamos siempre? Bueno, calculábamos la media, ¿no? Y bueno, como edad son números, ¿no? Fíjense que yo acá hacía as character. Me fui. Si yo acá escribía esto así, me decían, o sea, no puedo. A ver, esto que escribí está bien, ¿no? Fíjense, acá lo que le estoy diciendo es, bueno, tomame todos esos datos como letras, ¿no? Imagínense que R se confundía y traía esta columna y la interpretaba como de tipo carácter. Bueno, ¿y qué hago acá? Y la verdad que no me puedo disfrazar de nada. Y si le pido la media de esa columna y no me di cuenta de que era todo un carácter, esto no lo puedo, no le puedo calcular la media, ¿no? Porque como decimos, son caracteres. Uno dice, che, pero o sea, yo me doy cuenta que son números. Claro, bueno, pero en ese caso le tendrías que dar el formato, ¿no? Con esa función asNumeric que dijimos hace un rato. Bien, acá tienen un poquito de ayuda con respecto a la función de la media, ¿no? Básicamente a la media uno le puede dar un vector, acá de hecho le podríamos agregar más cosas sobre las cuales queremos que calcule la media. De hecho, si tenemos datos no disponibles, que eso en R son NAs, ¿no? Fíjense que me lo pone de color naranja. NA viene de not available, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, a esta función media le podría dar este argumento de acá que se llama na.rm, ¿no? O sea, removeme a los na, y esto le tendríamos que decir true, ¿ok? O sea, asignate esta opción, y gracias a esto, si yo tenía algún no disponible, me va a calcular la media de todas formas y va a omitir aquellos no disponibles. Acá todo, o sea, es una base de datos que está hecha para practicar, así que no va a tener ningún problema, naturalmente. ¿Qué más le podemos calcular? Le podemos calcular la mediana, ¿no? Fíjense que el promedio de las personas no coinciden la media y la mediana, ¿no? Ya empezamos con algo interesante. No por mucho, pero no coinciden. En general es gente joven, ¿no? Lo que encontramos pareciera ser, ¿no? Estas medidas de tendencia central. Em, la gente que es arrestada, podemos calcular la varianza, podemos calcular el desvío, ¿no? ¿Cómo es el desvío? Bueno, es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? SQRT viene de square root. Entonces, con esto podemos hacer la raíz cuadrada de la varianza. Ya lo tenemos ahí. Y existe un paquete llamado momentos que aparte nos permite calcular utilizar otras funciones, ¿no? Que yo lo voy a cargar acá directamente porque ya lo tengo instalado, no necesito volver a correr esta línea. Nuevamente, a mis fines, esta línea de acá no debería estar porque como ya la instalé, no tengo por qué tenerla en el script. Y bien, y una vez que ya cargamos esto, también tenemos estas funciones, ¿no? Que son la simetría y la curtosis. Y a todo esto, o sea, probablemente más de una persona debe estar pensando un poco, che, o sea, todo esto de qué me sirve, ¿no? Em, Porque, o sea, a comparación de Excel, acá acabamos de hacer algo que podíamos hacer en Excel, solo que fue un poco más difícil o un poco menos visual. Bueno, en primer lugar, les voy a dejar una promesa de que esto tiene un poco más de potencia en cierto sentido. La realidad, ¿no? Y esto muchas veces se escucha gente decir, ¿no? Como, claro, porque R o Python. La realidad es que uno siempre tiene que hacer las cosas de la mejor forma posible. ¿Qué quiere decir esto? La forma más eficiente posible, ¿no? Quizás tengo un problema, lo más eficiente puede ser resolverlo en R. Y quizás otro problema, lo más eficiente puede ser resolverlo en Excel. Dependiendo del trabajo, a veces va a ser más frecuente que lo más eficiente sea encararlo por un lugar o por otro. ¿Ok? Em, Nada, eso. Acá tenemos un plot, simplemente que quería como demostrar, bueno, y acá tenemos
cada individuo, ¿no? Cuál es la edad que tenía. Después vamos a hacer algunos plots que tengan un poco más de sentido, pero quería mostrar que esta ventana se activa cuando usamos plot. Es más, denme un segundo, creo que recuerdo el nombre del paquete, pero por las dudas para no sacarles tiempo. Bien, existe un paquete, ¿sí? Que tiene un montón de medidas descriptivas y te las tira de una y que es súper potente, que se llama Psych, ¿ok? Acuérdense, ¿qué tienen que hacer para instalarse ese paquete? Tienen que poner install y acuérdense que va entre comillas adentro del momento de instalación. Luego ya no va entre comillas, ¿sí? En library va sin comillas, en install va con comillas. Ojo al piojo con eso. Entonces, cárguense este paquete, ¿no? Y pídanle, bueno, y describime a este objeto edad, ¿ok? Y fíjense que, o sea, esto aparte tiene plasticidad para resumirnos data frames, ¿no? Pero ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, mira, este objeto que me pediste que te resuma tiene 5226 observaciones, la media es esta, el desvío es este, esta es la mediana, el mínimo y el máximo, la asimetría, la kurtosis, ¿ok? El rango. Fíjense que nos está tirando un montón de las cosas que ya vimos en la materia rapidísimo, ¿no? De hecho, también podríamos hacer así, si no me equivoco. Y acá lo que nos está dando es el resumen del dataset en general, ¿ok? La media de cada una de estas variables, el desvío de cada una, la mediana de cada una, el mínimo de cada una, el máximo, el rango, ¿ok? Fíjense que es, o sea, al menos acá yo siento que los motivo un poco a decirles, les motivo un poco a decirles, o sea, fíjense que entiendo yo que R, uno lo ve al principio y dice, no entiendo ninguna ventaja que puede tener esto sobre Excel, pero este tipo de cosas son las que le dan superioridad. Además de que uno tiene la posibilidad de manejar bases de datos mucho más grandes, ¿no? Yo entiendo que a algunas personas no les interesa manejar bases de datos grandes, entonces igualmente, inclusive en ese caso, tenemos o sea, algunas herramientas que son muy, muy buenas. También tiene un potencial para generar visualizaciones, o sea, gráficos, ilustraciones, que es buenísimo. Em, o sea, les digo, realmente me parece una herramienta súper potente y espero bueno, que con esto haya quedado claro la mayoría de las cosas. Espero que no se haya hecho demasiado largo y bueno, y seguramente el lunes podamos profundizar en cosas un poco más divertidas. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito de análisis de datos, pero también vamos a hacer algunas regresiones y vamos a hacer cosas que al menos a mí, cuando estaba en su asiento, me habrían motivado muchísimo. Bueno, dejamos acá. Muchísimas gracias y